que no vaya a llover, y hay miércoles anteriores que ha estado lloviendo, pero Dios nos está permitiendo estar en este lugar. Mis hermanos, yo les pido que por favor me acompañen un momento más con sus ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento que nos has permitido tener, Dios. Tu palabra nos enseña que es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, bendito Dios. Y hoy se cumple ese día en nosotros, Señor. Estamos en tu casa. Te hemos entregado las alabanzas, Señor, la adoración a ti, Dios. Y ahora queremos también entregarte a ti, Padre amado, la exposición de tu palabra, Señor. Queremos dejarla delante de ti, suplicándote, Señor, de que tú hoy nos puedas enseñar, nos puedas hablar, Señor, que tú puedas tomar el control de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y que tu palabra haga en esta noche lo que debe de hacer en nuestras vidas, Señor. Padre, toma el control de mi vida, de cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada y dirigida por ti, Dios, y que tu presencia, precioso Espíritu Santo de Dios, nos pueda seguir hablando, tú nos puedas seguir aconsejando, tú nos puedas seguir enseñando, Espíritu de Dios, a través de tu palabra. Gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos permites de tener y escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Mis hermanos, el mensaje de hoy tiene un título que dice Confía en Dios. ¿Cómo dice? Confía en Dios. Saluda a las personas que están conectadas. De pronto mi señor esposo está por ahí conectado. Y las demás hermanos que de pronto están conectados, les doy un saludo. Y el mensaje se llama Confía en Dios. Independientemente de la situación que nosotros podamos estar viviendo, la invitación en esta noche y lo que vamos a aprender es que debemos de confiar en Dios, a pesar de la situación que podamos estar pasando. Puede ser, no sé, una situación amorosa, una dificultad en el hogar, con el esposo, con la relación de la esposa, no sé, de pronto una situación de salud, una situación con los hijos, con la economía, con el empleo, no sé. Independientemente de cuál sea la situación, la invitación es que confiemos en Dios. Hermana Lina, pero es que las cosas no van muy bien que digamos, ¿será que igual yo debo seguir confiando en Dios? Sí, hermano, debemos de seguir confiando en Dios. El domingo en la noche yo escuché la prédica del pastor, porque como soy maestra estaba dando clase acá atrás, y escuché en la noche la prédica del pastor. Los maestros tenemos ese compromiso. Estamos dando clases allá y después nos toca escuchar la prédica que den los domingos acá, ¿cierto, maestros? Tenemos ese compromiso y nosotros sé que cumplimos ese compromiso. Entonces yo en la noche escuché la prédica que dio el pastor el domingo y tomé un punto que lo daba al inicio de la prédica, y ese punto era que todos nosotros somos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y hoy yo digo eso. El 100% de la humanidad nace condenado. El 100%, no hay ninguna persona que nace y se salva sin haber y no estar condenado. El 100% de la humanidad nace condenado. Hermana Lina, ¿dónde está eso? Busquémoslo en Romanos 5, del 18 al 19. Acompáñeme, si es tan amable. Romanos 5, 18 y 19. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Listo? ¿Cierto? Dice, por una persona todos fuimos condenados por la transgresión de una persona, pero por la justificación de una persona que fue Cristo, todos nosotros somos ¿qué? Somos justificados, ¿cierto? Quédese con esa parte ahí, manténgala ahí y acompáñenme un momento a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, sé que es un versículo muy conocido. Para que lo leamos, se va a acordar que es un versículo muy conocido. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo conocemos?
¿cierto? Ese es uno de esos versículos que el pastor Carlos nos dice de que se mandan en cadenas así y lo leíste y cerraste y ya se acabó el devocional y me voy. Y todo me va a salir bien porque es que este versículo dice, ese es uno de esos versículos que andan mucho en las redes sociales, ¿cierto? Y hasta el que cree en Dios de esa forma extraña como a veces creen algunas personas, pasan el versículo. Bueno, este es un versículo de eso. Pero si este versículo lo vemos bien dentro de su contexto, vamos a encontrar algo muy importante en ese versículo. Si miramos el contexto antes y después de ese versículo, porque es que nada más nos muestran esa parte, ¿cierto? Nos enseñan esa parte y ya, pero no nos hablan del antes ni después de ese versículo. Y eso lo vamos a aprender en esta noche. Por lo menos, vamos a leer ahora Jeremías 29, vamos a leer desde el 4 hasta el 14. ¿Cómo dice el título de ese capítulo? Dice, en mi Biblia, Reina Valera, dice, Carta de Jeremías a los cautivos. ¿Listo? Entonces, primero les voy a decir quién era Jeremías para que podamos entender, ¿listo? Y después les voy a decir quién eran los cautivos. Y después si lo leemos todito, del 9 al 14. Jeremías era un profeta, un sacerdote, escogido por Dios desde su nacimiento. Esto lo aprendí de mi pastor Carlos. Escogido por Dios desde su nacimiento. Y este profeta tenía que ir a Judá a decirle al pueblo, por favor, arrepiéntanse, están actuando mal, están haciendo las cosas como no son. ¿Qué pasaba? El pueblo de Israel tenía ídolos, tenía muchos ídolos. Y el pueblo de Israel, de Judá, cometía muchos pecados delante de Dios. Fornicaban, adulteraban. El pueblo de Israel entraba al templo de Jerusalén, porque ahí estaba el templo, adoraban a Dios y salían del templo y iban y adoraban a sus dioses. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. Aún dentro del mismo templo de Jerusalén metían dioses paganos. Y Dios le decía al pueblo, arrepiéntanse. Y Jeremías tenía esa función de ir y decirle al pueblo, arrepiéntanse. Los hombres tenían sus esposas, pero iban y se acostaban con otras mujeres que también tenían sus esposas. Todo eso hacía el pueblo. Habían profetas falsos, habían sacerdotes corruptos y habían reyes corruptos. En ese tiempo, cuando Jeremías tenía que ir allá a decirle al pueblo que se arrepienta. Esos reyes corruptos no les importaba ni el pobre, ni el huérfano, ni la viuda, no, pasaban por encima de todas esas personas. Un hermano no se amaba con el otro, o sea, el pueblo estaba totalmente perdido. Entonces Dios escogió a Jeremías para que fuera y le dijera a ese pueblo, a Judá, arrepiéntanse porque voy a venir y los voy a destruir. Arrepiéntanse porque voy a venir y va a haber calamidad sobre ustedes. Pero el pueblo duró Jeremías aproximadamente 40 años en ese ministerio, haciendo eso, y el pueblo seguía haciendo de la suya. Vamos a leer entonces ahora sí. ¿Quiénes eran esos cautivos? Esos cautivos era el pueblo de Judá. ¿Quién era el pueblo de Judá? El pueblo de Dios. ¿Listo? Ahora sí, leamos del 4 al 14. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dice? Edifiquen casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cierto? El 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Dice el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Qué pasó antes, hermanos? Dios le dice al pueblo, bueno, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, son pensamientos de bien, ¿cierto? Hay unas versiones que dicen los planes que tengo de ustedes, y son planes para darles un futuro lleno de bienestar, dice alguna otra versión. Pero Dios antes le había dicho a ese pueblo, pero primero vas a durar 70 años, ¿dónde? En Babilonia, cautivo. O sea, antes de decirle, yo sé los planes que yo tengo para ustedes, que son planes de bien y no de mal, antes de eso le había dicho, primero vas a durar 70 años en Babilonia. Y esa parte de pronto es la parte que no nos dicen, ¿cierto? Sino que nos dicen, no, todo tiene que estar bien porque Dios tiene planes de bien para mí y no planes de mal. Pero esa parte muchas veces la obvian, ¿no? La dejan por fuera. Entonces, nos gusta ahora esos 70 años en Babilonia, nos parecen chéveres esos 70 años cautivos en Babilonia, ¿cierto? Ya ahí cambia todo, ¿cierto? Ya nos gustan los planes, pero ahí dura 70 años cautivos en Babilonia, esa parte de pronto no es la que nos guste mucho. Y Dios le dice, vas a ir 70 años en Babilonia, vas a estar 70 años en Babilonia. Y en el 10 le dice, después yo voy a ir, te voy a visitar y voy a traer mi palabra sobre ti. Y los voy a coger de todos los lugares donde los he dejado, de donde ustedes fueron dispersados, yo los voy a traer y los voy a llevar nuevamente a Jerusalén. Eso hace Dios. Les da una promesa en ese mismo momento. ¿Qué pasa? En el capítulo 11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios le dice, yo sé lo que estoy haciendo. Ahí sí le dice, yo los voy a dejar 70 años en Babilonia. Ahí van a estar 70 años cautivos. Pero yo sé lo que yo estoy haciendo. ¿Amén o no amén? Yo sé lo que yo estoy haciendo. En esto yo no soy como los falsos profetas o como de pronto los falsos sacerdotes. No, yo sé lo que estoy haciendo. Y así pasa con tu vida y con mi vida. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida y con mi vida. Dios sabe lo que está haciendo con tu situación y con mi situación. Amén. A Dios no se le escapa nada. No se le escapa nada. Entonces Dios le dice, vayan y edifiquen casa, ¿cierto? Planten, multiplíquense, oren por Babilonia, porque si Babilonia tiene paz, tiene tranquilidad, pues ustedes también van a estar bien, van a estar tranquilos, entonces vayan y oren. Y, sin embargo, cuando usted esté en su casa, léase Jeremías 28. Le voy a decir nada más el título, dice, falsa profecía de Ananías. Dios le dice, vayan y planten casa porque ustedes van a durar 70 años ahí en Babilonia, cautivos. Y les dice, bueno, si usted se lee Jeremías 28, usted va a encontrar que Ananías es un falso profeta. ¿Qué es Ananías? Un falso profeta. Su casa lo lee, Jeremías 28. Y Ananías, ¿qué hace? Va, como es un profeta, va al templo y le dice a los sacerdotes y le dice a Jeremías, mire que es el 28, antes del 29, el 28. Le dice, Jeremías, voy a dar una palabra de parte de Dios. El pueblo va a durar cautivo nada más 2 años. A los 2 años yo voy a quitarle el poder al rey de Babilonia y el pueblo va a regresar nuevamente a Jerusalén. No solamente el pueblo, sino todos los utensilios que se llevaron cautivos, porque cuando se llevaron al pueblo cautivo, se llevaron también todos los utensilios del templo. Y Ananías dice eso. En un sabio profeta Jeremías le dice, bueno, Ananías, amén, gloria a Dios. Si así ha de ser, si Dios va a hacer eso, listo, que se cumpla. Sin embargo, Dios a través de mí, a través de muchos profetas, ha dicho de que el pueblo ha pecado, el pueblo tiene muchos ídolos y los iba a llevar cautivos a Babilonia.
pero si tú dices así, que se cumpla. Y Jeremías se va. Cuando Jeremías se va, Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, hazme el favor, regresan de Ananías y le vas a decir a Ananías que yo no lo he enviado y que le está mintiendo a mi pueblo, y mi pueblo se está creyendo las mentiras que tú le estás diciendo. Y son cosas que a veces, muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros, por lo menos ahora se encuentran muchos predicadores que son tratan mucho con las emociones, ¿cierto? Manejan mucho las emociones. Y a veces nosotros dejamos que nuestras emociones sean manejadas por alguna clase de enseñanza, o por nada más extraer el texto de la Biblia que a mí me conviene y con ese me voy. No, yo recuerdo que el pastor en la reunión del domingo antepasado, él decía, nosotros somos una iglesia bíblica. Nos decía el pastor, ¿se acuerdan? Yo me fui con eso en mi mente, yo me fui contenta, yo dije, nosotros somos una iglesia bíblica. Y este profeta era un profeta falso, que estaba diciendo lo contrario, le estaba diciendo al pueblo de Israel, tú vas a durar cautivo nada más 2 años. Pero a los 2 años ya tú vas a salir, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Pero era mentira. Y le voy a hablar de algo muy personal, algo de mi vida. Yo de pronto, muchas veces, y hace mucho tiempo allá atrás, yo hacía eso. Yo tomaba fragmentos de la Biblia que a mí me convenía, y eso me los aprendía. Y donde iba, lo decía. Y si tenía una situación, lo sacaba. Quita mi banderita, este es el versículo que es el que me va a sacar de donde estoy. Y llegaba la situación, yo decía, bueno, hay una situación mala en este momento, pero no, tú tienes que cambiar de mal para bien, porque ese versículo me lo dice y me gusta ese versículo. Y de pronto yo venía acá a la iglesia, venía con mi situación, salía de la iglesia, yo dije, ya se solucionó la situación porque Dios tiene un ejemplo. No precisamente este versículo, porque Dios tiene planes para mí, son todos de bien, no de mal. Decía, ya se solucionó el problema. Me iba, enfrentaba la situación, cuando enfrentaba la situación, ahí estaba la situación, esperando a Lina Marcela, o esperando al señor Alexis. ¿Les pasa? ¿Les ha pasado alguna vez? Nos pasa, son cosas que nos pasan. Y yo en mi desconocimiento, en mi ignorancia, yo tenía, para que me entiendan más o menos, yo tenía como 3 baúles. Entonces yo llegaba, un momentico. Yo llegaba y yo decía, listo, no se mejora la situación, ¿qué habrá pasado? Entonces, les digo, esto es algo personal, usted tiene que examinar de pronto su parte. Yo decía, bueno, tenía el primer baúl. Eso debe ser algún demonio, algo demoníaco. Llegaba yo. Si las cosas están así, la situación está así, y si esta situación no ha mejorado, eso debe ser algo demoníaco. Y comenzaba yo a buscar en el baúl ese y comenzaba a mirar. Yo decía, bueno, entonces debe ser ¿será que yo vi alguna película de esas diabólicas? Caramba, pero si yo es algo personal, yo esas películas no las permito en mi casa. Yo me casé con Alex y yo le dije, aquí no vemos películas, nada que tenga que ver con el diablo, vemos aquí. Y ¿será que yo comenzaba yo a buscar, ven acá, ¿será que yo cuando joven le abrí la puerta a algo? Pero no, a mí nunca me dio curiosidad eso, y yo comenzaba a buscar, porque yo quería encontrar por qué la situación no había cambiado. Cuando yo tenía fragmentos en la Biblia que me decía, todo lo que pidas al Padre, en su nombre Él te lo dará. Yo decía, me lo tiene que dar porque yo se lo estoy pidiendo, ¿cierto? Entonces yo pensaba así, y tenía ese baúl, y de pronto me encontré con ese versículo en la Biblia que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo dije, no, entonces no es eso. Mi primer baúl quedó vacío, no es eso, no es nada demoníaco, porque es que ya yo le entregué mi vida a Jesús. Y si Jesús me libertó, soy libre, estoy libre. No tengo atadura, no tengo demonio. Yo dije, bueno, eso no es. Y me iba para el otro baúl. Entonces, mi otro baúl era, la situación no ha cambiado porque es que debe ser alguna maldición, decía yo, alguna maldición generacional. Y comenzaba yo a buscar mi baúl. ¿Será mi mamá? ¿Será mi papá?
¿Será que Alexi? Porque ahora somos una sola carne. Vamos a echarle la culpa a Alexi. ¿Será? Entonces es Alexi. Debe ser por ahí, ¿cierto? Porque yo decía, es que en mi vida todo tiene que ir bien, todo tiene que ir plano. Yo no debería enfermarme. Mis hijos deberían de ser, mi hijo debería ser una, Dios mío, una cosita así, una santa paloma. ¿Ah? Mi esposo me debería tratar como una reina. Yo decía, o sea, todo debería estar bien, porque es que yo cogía así, al aire. Eso lo hacía yo con mi vida. Entonces yo decía, bueno, entonces debe ser alguna maldición generacional, no sé qué será, y comencé a investigar y a mirar y no sé qué. Y listo, me encontré con Isaías 53:4 que me dice que Jesús en la cruz cargó todo eso, enfermedades, maldición, todas esas cosas, Él se las llevó ya en la cruz. Y dije, bueno, pues si ya Jesús murió, ¿yo qué estoy haciendo? Lo estoy bajando entonces estoy creyendo que son por maldiciones. No. Y tengo mi tercer baúl. Mi tercer baúl era la fe. Yo dije, ya sé por qué es que mi vida no va 100% bien, es que a mí me falta fe. Pensaba yo, dije, a mí lo que me falta es fe. Y entonces yo dije, bueno, Dios mío, aumenta mi fe, dame mi fe. Y entonces me encuentro, hermano, esto fue un proceso. Eso no fue que hoy me pasó y hoy solucioné todo. No, eso fue un proceso que yo pasé con el Señor. Y dije, bueno, entonces encuentro Romanos 10:17, que dice, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Así nos dice. Entonces yo dije, bueno, para tener fe tengo que oírte, Dios. Y para oírte tengo que leer tu palabra. Hermano, ¿sabe qué era lo que pasaba conmigo? Yo no conocía bien al Señor. Yo no lo estaba conociendo bien. O sea, yo tenía un Dios que pensaba que era un Dios que era, como les digo, de parte, de lo que me convenía a mí. Pero no, en sí no conocía el carácter de Dios. Y es la invitación que yo les puedo dar en este momento. Conozcamos a Dios y conozcamos su carácter. Y no nos dejemos llevar nada más por contextos o por textos y textos fuera de su contexto, que gracias a Dios fue un tema que el pastor también nos permitió ver con muchos versículos. Durante la cuarentena vimos mucho. Entonces a mí lo que me faltaba era conocer a Dios, aumentar mi fe. ¿Y cómo aumento mi fe? Conociendo a Dios, oyendo la palabra. ¿Y cómo oigo la palabra? Leyéndola, conociéndola. Entonces comencé a descubrir yo, ya entendí. Independientemente de lo que me pase, Dios es bueno. Independientemente de lo que me pase, Dios me ama. O sea, ¿por qué? Yo una vez hice una enseñanza que yo decía, Dios por esencia es amor. Y Él te va a tratar con amor. Tú puedes estar que te duele aquí, que te duele acá, pero Dios te ama en medio de todo eso. Entonces, no, es que Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. No se equivoca. Yo me puedo estar equivocando y pienso que las cosas deberían de ser XXX, pero Dios no se equivoca. Entonces, cuando yo comencé a conocer a Dios, entonces comencé a entender, la situación está así, listo, tranquila, no va a pasar nada que Dios no quiera que suceda. No, que tal cosa, tranquila, no se va a caer una hoja de un árbol, sino es la voluntad del Señor. Entonces comencé a caminar de esa forma y a tener presente de que Dios tiene control de cada detallito de mi vida. Entonces usted me puede decir, ay, hermana Lina, pero como costeña. yo soy paisa, pero bueno, como costeña. Paisa nacida nada más, nacida ya, criada acá. Hermana Lina, pero esta Jeremías 29:11, eso era para el pueblo de Judá, hermana Lina, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes. Hermana Lina, ellos duraron 70 años cautivos y bueno, entonces yo hoy te digo, tú tienes Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Vamos a buscarlo. Quiero que salgamos de aquí con este versículo presente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importa la situación que tú estés pasando. Dios me dice en Romanos 8:28, hoy, en la actualidad, todas las cosas que me acontecen son para mi bien. Si tú amas a Dios,
Todas las cosas que te suceden son para tu bien, independientemente de cómo sea la situación que puedas estar pasando. Ahora, si nos vamos otra vez a Jeremías 29, en el verso 12, Dios le dice al pueblo, le dice, me invocarás y yo te voy a oír. O sea, tú vas a estar cautivo, sí, pero tú me vas a invocar y yo te voy a ¿qué? A oír. Tú me vas a buscar y me vas a hallar si me buscas con todo tu corazón. Hermana Lina, y aunque estaban cautivos tenían que orar, sí, aunque estaban cautivos debían de orar. Pero fíjese que Dios no le dice, ora Judá, ora Jerusalén, para ver si de pronto yo no te dejo 70 años, ni sino que te dejo 69. No, ahí no lo dice, Dios no le dice eso. Dios no le dice, ora para ver si de pronto yo cambio y lo hacemos diferente. No, porque muchas veces nosotros oramos, vamos y queremos ir y orar es para cambiar lo que Dios está haciendo, es que queremos cambiar a Dios. Que yo creo que Dios está como un poquito equivocado, yo quiero como cambiarlo y aconsejarlo, porque de pronto está mal aconsejado y a veces oramos de esa forma. Pero no, ellos tenían que orar. ¿Saben por qué ellos tenían que orar? Porque ellos necesitaban acercarse a Dios. Ellos tenían que orar porque necesitaban acercarse a Dios y Dios necesitaba acercarse a ellos, porque era un pueblo que estaba idólatra, apartado de Dios. Mira, se me olvidó esta parte. Había una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí. Había una cosa que hacía el pueblo. El pueblo, después que iba y adoraba a dioses, tomaba sus hijos y los iban y los sacrificaban a dioses paganos. Y en la versión de la Biblia de mi hijo, que es versión actual, dice, lo que más me ha molestado es lo que ustedes están haciendo, y es que van y sacrifican a sus hijos a los ídolos. Y es algo que yo no les he ordenado que hagan. Y dice, es más, por mi mente no se ha cruzado eso. Imagínate que Dios te diga eso. Estás haciendo algo que por mi mente ni se ha cruzado. Y el pueblo era un pueblo muy pagano. Y ese pueblo tenía que orar, tenía que invocar a Dios, porque era un pueblo que estaba alejado de Dios. Eso era lo que a ese pueblo le faltaba. Bueno, con esto voy cerrando. Recuerden que yo les dije que por un solo hombre fuimos justificados, ¿cierto? Por uno solo fuimos justificados. En la situación en que tú estés pasando, hermano, sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue invocando su nombre, que Él se va a encargar de esa situación cuando Él considere que debe de hacerlo. Él se va a encargar de eso que puedes estar pasando cuando Él considere que debe hacer. Mientras tanto, mientras sigue confiando en Él, sigue confiando en Jesús, siguen confiando en Dios. ¿Qué pasa, hermano? Ese mismo Jesús que te justificó, ¿sabe qué hace contigo? Ese mismo Jesús va delante del Padre e intercede por ti. Amén. Eso lo encontramos, yo anoté la cita en Romanos 8:34. Ese Jesús que te justificó, ese mismo Jesús va y intercede delante de ti. Entonces, la situación que tú estés viviendo, sigue buscando al Señor, que tú necesitas buscarlo, así como el pueblo necesitaba volverse al Señor. Tú y yo necesitamos seguir buscando el rostro del Señor todos los días, que Él se va a encargar de la situación que tengamos en el momento que Él considere que debe de encargarse. Entonces, tenemos ese Jesús que va a interceder por nosotros. Y tenemos lo que aprendimos el domingo pasado, ese huésped sensible. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual me ayuda a orar no como yo quiero, ni como a mí me conviene, sino como Él sabe que yo debo orar y conforme a la voluntad del Padre. Está ese huésped ahí sensible, ¿cierto? Que el pastor nos enseñó. Entonces, mi hermano, la invitación es a que usted busque al Señor, independientemente de la situación. Busque al Señor, busque su rostro, sepa que no está solo, que tiene un intercesor y aparte, el pueblo de Israel no lo tenía en ese momento como intercesor. Tenemos un intercesor y aparte de eso tenemos un huésped sensible que nos puede guiar a orar de la manera correcta.
Hermanos, confiemos en Dios. Dios dio a su Hijo, lo entregó. El Hijo decide dejar el trono y venir aquí a la tierra y morir por nosotros. Él decide dejar que lo escupan, que lo maltraten físicamente, que le coloquen unos clavos. Él decide dejar que lo vendan, deja que lo nieguen. ¿Tú crees que no hay motivos para que tú y yo confiemos en ese Dios? Tenemos miles de motivos y ese es uno de los principales. Jesús se dio por nosotros, en un 100% por nosotros. Así que confiemos en ese Jesús que ha dado todo por nosotros.